En esta ocasión hablaremos sobre un pasaje que está en el libro de Efesios y qué significa ser salvos por gracia. Voy a leerles y vamos a ir explicando y buscando una serie de pasajes. Le pido a todos que por favor tengan una Biblia en mano para que verifiquen los pasajes que yo les voy a citar. Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en el Mesías Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios perfeccionó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay un problema. Bueno, ¿qué significa ser salvos por gracia? Hay algunas tendencias, por decir algo, que viene de siglos muy atrás. Agustín de Hipona era un teólogo católico que él impulsó mucho la idea de que el hombre es salvo por la gracia irresistible de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que Dios viene y toca el corazón del hombre y el hombre no se puede resistir a la gracia de Dios. Pero vamos a ir viendo una serie de pasajes donde nos vamos a dar cuenta de que la gracia de Dios es el Evangelio, es la misma palabra de Dios. Por decir algo, la Iglesia Católica Romana enseña que la gracia de Dios está en los 7 sacramentos. Las iglesias evangélicas le dicen a la gente que el hombre no tiene que hacer absolutamente nada porque es salvo por gracia, que tiene que esperar es que Dios toque su corazón así, ¡cha! Y Dios toca el corazón del hombre supuestamente y que el hombre absolutamente tiene que hacer nada. Pero quiero que veamos pasajes como 2 capítulo 6, versículo 1. Observen lo que dice. Y como 2 capítulo 6, versículo 1. Y como colaboradores con él, también os exhortamos a no resistir la gracia de Dios en vano. Ojo, a no recibir la gracia de Dios en vano. Pregunto, si la gracia de Dios es algo que el hombre no puede resistir, ¿por qué dice el apóstol Pablo que no debemos recibir la gracia de Dios en vano? Solo piensen, por favor. Esta misma tendencia le enseña con la gente que tiene la tendencia de Juan Calvino, que es que la gracia es irresistible y que el hombre no puede caer de la gracia de Dios. Y vamos a ver alguna serie de pasajes como Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice que los que pretendéis ser justificados por la ley, voy a leérselos, Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice, del Mesías os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la gracia, por la ley. De la gracia habéis caído. Este pasaje nos demuestra que la gracia se puede perder y que la gracia es el Evangelio, es las buenas nuevas de Dios. La gracia es el favor. El hombre no merecía que Dios lo salvara y Dios tuvo la misericordia de salvarnos a todos nosotros por medio del Evangelio, por medio de la obediencia al Evangelio. Observen otro pasaje muy importante, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo, ojo, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 y 22, dice así. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera.
pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y les sucede a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ojo a este pasaje. Este pasaje nos dice que se puede perder la gracia, se puede caer de la gracia. Y nos dice que la gracia es algo que, aunque es un don gratuito de Dios, si el hombre no persevera en ella, la puede perder. Ahora, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos a leerlo. Y nos vamos a dar cuenta de otro detalle muy importante. Gálatas capítulo 2, versículo 16, con respecto a la ley y a la gracia. Ojo lo que dice este pasaje. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, la ley mosaica, sino mediante la fe en el Mesías. Aquí la fe es mediante el Evangelio. También nosotros hemos creído en Jesús, el Cristo, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo Gálatas 2:21, observen lo que dice: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces el Mesías murió en vano. Y ojo, dice el pasaje, no hago nula la gracia de Dios. Esto nos demuestra que la gracia de Dios se puede anular. Y que somos salvos, cuando habla de la ley, no, habla de la ley mosaica. No somos salvos por la ley mosaica, pero sí somos salvos por la fe en el Mesías. La palabra fe es una fe objetiva, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Es lo que significa la palabra fe en este contexto. No significa la fe subjetiva del sujeto. Que esto nos quede muy claro a todos. Ahora, vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos 3 y 5. Y nos vamos a dar cuenta de otro detalle muy importante, que la gracia de Dios, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 4, versículos 3 y 5. Vea lo que dice. Romanos 4, 3 y 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 5. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como por justicia. Este pasaje lo citan mucho para decirle a la gente que con solamente creer el hombre ya es salvo. Ojo, con solamente creer, cosa que es totalmente falso, porque la Biblia dice que, o sea, el creer es una parte de la salvación, pero en la Biblia nunca dice, ningún pasaje en la Biblia, que el hombre es salvo, ojo a esa expresión, con solamente creer. Vea lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Bienaventurado aquellos cuyos iniquidades han sido perdonadas, oye, y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aquí nos damos cuenta de que en este pasaje se nos habla es de que el que cree, Dios le perdona. ¿Y cómo lo perdona? Es por medio de la fe en el Mesías. Nadie puede justificarse aparte de la obediencia al Evangelio o de creer en el Mesías. La expresión creer en el Mesías o tener fe en el Mesías significa es creer el Evangelio. Tener obediencia a la fe significa creer en Jesucristo. Ahora,
Ojo a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17, con respecto a este mismo tema. Romanos capítulo 6, versículo 17. Para aquellos que dicen que no hay que hacer absolutamente nada para ser salvos. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hechos siervos de la justicia. Ojo, dice que este pasaje nos enseña que fuimos y obedecimos aquella forma de doctrina. O sea, hay que obedecer una enseñanza. La fe significa obedecer una enseñanza. Es una gran mentira. El hombre que dice que tiene fe y no obedece es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el tener fe o creer implica obedecer. Ahora, observen lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 24. Santiago capítulo 2, versículo 24, con respecto a el mismo tema que estamos tratando. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a que el hombre debe siempre, el obedecer tiene que ir acompañado con las obras. El hombre que no tiene obras no tiene fe. Dice Santiago, voy a leer Santiago capítulo 2 del 20 al 24. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Oiga esto. El hombre que dice que tiene fe y no tiene obras de la fe, esa fe es estéril. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Versículo 22, Santiago 2:22. Ya ves que la fe actúa juntamente con las obras. Oiga, la fe actúa juntamente con las obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumple la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Observen Santiago 2:24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo, aquí aparece la palabra y no solamente por la fe. No existe un pasaje en la Biblia que diga que el hombre es justificado solamente por la fe. No existe ese pasaje. Ahora, la fe significa, Santiago capítulo 2, versículo 24, cuando dice que el hombre es justificado por las obras de la fe, es lo mismo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Vuelvo a leérselos. Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, es la misma idea, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hombre que no hace buenas obras no puede creer en Cristo. Ahora, la obediencia y las buenas obras nos dan como resultado la salvación. Los calvinistas siempre dicen que la salvación depende de Dios. Bueno, la Biblia dice que no, que el hombre tiene que hacer algo. Vamos a leer una serie de pasajes. Hechos capítulo 13, versículo 43, dice, perseverase en la gracia. Hechos 13, 43. Segunda de Corintios 6:1, recibir la gracia en vano. Gálatas 5:4, caer de la gracia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, esfuérzate en la gracia. Judas 4, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Todo esto demuestra que la gracia es condicional. Hay una serie de condiciones que Dios ha establecido para que el hombre pueda recibir la gracia de Dios. Muchos textos hablan de hacer
de obedecer y de obrar. Mateo capítulo 7:21. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Mateo 12:50. Dice Jesús, haced la voluntad de mi Padre. Hechos capítulo 2, versículo 40. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice que la fe que obra. Ojo, Gálatas 5, 6. Voy a leérselos. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Oiga, la fe que obra por el amor. Así que ese cuentico que no hay que hacer nada, que venga Cristo, que Cristo lo va a salvar, es mentira. El cuentico de que levante su mano, haga una oración, acepte a Cristo como su único y salvador, que ya Dios hizo todo por usted, es mentira, es falso. El hombre tiene que creer en el Mesías, creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. Que esto nos quede siempre claro. Otro pasaje muy importante, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, para ir concluyendo, la fe la fe sin obras está muerta. Romanos capítulo 3 versículo 27 habla de las obras de la fe, las obras de la fe. Romanos 3, 27. Gálatas 5, 6 habla de la fe la fe que obra por el amor. Gálatas 5, 6. Otro detalle, el creer es una obra. Para la gente que dice que no hay que hacer nada para obedecer al Señor, que solamente con creer, la Biblia no dice que con solamente creer. El creer es una obra, pero es una obra de la fe. Juan capítulo 6, versículo 29, dice, le preguntan al Mesías, dinos cuál es qué obra tenemos que hacer, cuál es la obra del Señor. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis que el Hijo, que creáis en el Hijo, al cual Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 29. Santiago capítulo 2, versículo 20, dice que la fe sin obras está muerta. El cuentico de que no hay que hacer nada es una mentira. Que Cristo ya lo hizo todo, que si usted fue salvo, una vez es salvo y siempre es salvo, es mentiras. No crean a esas falsedades. Busquen todos los pasajes que yo les he citado, mis estimados hermanos, mis estimados amigos, y verifíquelo. Si ustedes creen que lo que les he enseñado en este estudio es verdad, obedézcalo, enséñeselo a otras personas, compartan este video. Pero si creen que es mentira, tiren a la basura esta enseñanza. Pero recuerden, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que el hombre es salvo por la gracia de Dios. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 2, versículo desde 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Esta expresión, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, le dicen a la gente, usted no tiene que hacer nada, Dios va a salvarlo a usted, Dios va a tocar su corazón. Eso no es así. Dios no va a tocar el corazón suyo si usted no está dispuesto y quiere obedecer la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y estoy para servirle. Que Dios guarde su palabra siempre.